Más adelante, observa Crookes que la fuerza ecténica de Turi es idéntica a la fuerza psíquica por él apuntada. Fácilmente podríamos demostrar que tanto la fuerza ecténica como la fuerza psíquica, además de ser iguales entre sí, lo son a la luz astral o siderea de los alquimistas y a casa o principio de vida, la omnipenetrante fuerza que desde hace miles de años conocieron los gimnosófos, los magos indios y los adeptos de todos los países. Y aún hoy se valen de ella los lamas del Tíbet, los faquires, taumaturgos y algunos prestidigitadores indios. Ya viene, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oh, qué Muy bien, bien. qué bien, qué bien. Justo Ahí disculpen, hermano, que se fue el fluido otra vez. Ay, no estamos aquí, vaya. Entonces, bueno, nos habíamos quedado, ahí se está compartiendo la pantalla, cualquier comentario, pregunta es totalmente bienvenido. Entonces nos quedamos en eso de Turi contra Gasparín, los dos hermanos que estaban científicos que discrepaban en quién producía los fenómenos, decían ellos, uno la fuerza de la voluntad, Gasparín, y el otro decía, le mandó una carta a Gasparín a Turi que cambiara su reporte final, decía que no estaba de acuerdo con eso, pero Turi decía que él estaba de acuerdo con la verdad y él no podía falsear eso. La lección que usted le dio a Gasparín en este sentido no se puede perder. Ginebra, 21 de diciembre de 1854. Analicemos la carta anterior, nos dice Elena Opacica, y tratemos de descubrir qué piensa el escritor, o más bien qué no piensa de esta nueva fuerza psíquica, como decía Crookes, fuerza ódica, como decía los otros, el barón de Reichenbach, y tantos nombres con tanta fuerza, la luz astral, los cabalistas, la fuerza étnica que le decía Thury. Al menos una cosa es cierta. El profesor Thury, un distinguido físico y naturalista, admite e incluso prueba científicamente que se producen diversas manifestaciones. El científico lo dice, ¿no? Las mesas volaban, los fenómenos estos respondían las preguntas, fenómenos psíquicos, fantasmas aparecían, malos fenómenos magnéticos mesmeristas. Dice el PDF lo siguiente: analicemos la carta para ver si descubrimos no precisamente lo que el autor opina, sino lo que no opina acerca de esta nueva fuerza. Por lo menos es indudable que el distinguido físico y naturalista demuestra científicamente Thury la realidad de algunas manifestaciones psíquicas. El gran Thury, este profesor, nació en 1822, Mar Anthony, en Suiza, era físico, profesor de botánica. En 1862 fue uno de los fundadores de la Sociedad Genovesa de Instrumentos Físicos, hacían Beaker, otras cosas, y en 1870 también se fabricaban en esta misma empresa motores hidráulicos, habían prosperado, sistemas de refrigeración y contadores de electricidad, contadores eléctricos. Este Thury es un distinguido físico y naturalista, admite incluso pruebas científicamente, entre comillas, pongamos científicos, que se producen diversas manifestaciones. Al igual que el señor William Crookes, no cree que se produzcan por la interferencia de espíritus u hombres desencarnados que han vivido y muerto en esta tierra. Porque dice en su carta, que acá leímos en la última sección, que nada ha demostrado todavía esta teoría, que son los espíritus de difuntos, como dicen los espiritistas. Señor William Crookes, muy comentado en esta obra, nació en 1832, un gran físico, químico británico, era uno de los principales científicos de su era, como decía el Nikola Tesla, el Isaac Newton. Inventó el tubo de los rayos catódicos, un tubo con el que después hicieron los televisores, ese tubo que estaba dentro de los televisores viejos. Rayos catódicos. Se convirtió al espiritismo. William Crookes afirmaba que el fantasma de Kathy King era verdadero porque se le aparecía en su propia casa cuando estaba solo y no había ningún otro medium. Y así él lo supuso. Crookes, bueno, igual que el señor Crookes, no cree que se produzcan por interferencia de espíritus u hombres desencarnados, como decía el otro, la voluntad, decía Gasparín.
que han vivido y han muerto en esta tierra, porque dice que en su carta que nada ha demostrado todavía esta teoría. Por lo menos es indudable que el distinguido físico y naturalista demuestra científicamente la realidad de algunas manifestaciones psíquicas, pero de acuerdo con Crookes no las atribuye a los espíritus de los difuntos, pues no ve demostración de esta hipótesis ni tampoco cree que fuera el diablo del catolicismo. El diablo, ¿no? Que todo, quien hizo esto fue el diablo. ¿Quién causó el comunismo? Lenin, que era el diablo. Que no es el otro. ¿Quién tumbó el Titanic? El diablo, pobre diablo, todo el diablo. Bueno, él no creía que fueron difuntos de espíritus de los difuntos en la tierra, porque dice en su carta que nada ha demostrado todavía, la que leímos, esta teoría. Ciertamente ya no cree más en los diablos o demonios católicos. Teoría, ya no cree en ellos, ¿no? Porque de Mirville, el marqués, que cita esta carta como una prueba triunfante, contundente contra la teoría naturalista del conde de Gasparín. Una vez llegada la frase anterior, se apresura a decir de Mirville, el católico no recalcitrante, se apresura a enfatizar esta frase con una nota al pie de página que dice así: en los fenómenos de Bayeres tal vez no fue el diablo que nos ocasionaba, no son producidos por las manifestaciones por parte del diablo, sus demonios, pero en todas partes sí, dice él, el marqués, ¿no? Como católico. En todas partes los fenómenos son producidos por el príncipe de las tinieblas, que quería otra vez, como estaba al frente del paganismo anterior y la teoría, ha vuelto otra vez con el espiritismo, de este católico del diablo. En todo ven la huella de la pezuña y la cola y los cachos, mostrándose ansioso por transmitir la idea de que el profesor Curie solo se refería a las manifestaciones de Bayeres, o sea que él dice que no es el diablo, no, solo ahí no es el diablo, dice él, al negar que fueran producidas por el demonio. De Mirville defiende la teoría del diablo, por supuesto, como decía, es uno de los principales pilares de la Iglesia Católica, el diablo, Dios y Jesús, y si quitas uno, se derrumba toda la arquitectura del catolicismo, el diablo, tan importante, como vimos en su tema, el principal pilar de la fe católica, el diablo. En el PDF está muy diferente. Aquí este traductor Clement Terris da una nota al pie de página, no de Elena, sino del mismo. Él lo arregla, dice, bueno, Crookes no le atribuye a los espíritus de los difuntos, pues no ve demostración de esta hipótesis en la carta, ni tampoco cree en los diablos del catolicismo. Y aquí hace la nota, abajo está, 223, el mismo de Mirville, el marqués, al citar esta carta de Curie como prueba contraria a las hipótesis del naturalista Gasparín. Está en contradicción, ¿no? Curie y Gasparín. Como prueba contraria a las hipótesis naturalistas de Gasparín, Gasparín decía que los fenómenos, todos los fantasmas, las mesas volando, eran producidos por la fuerza de voluntad de los que estaban ahí, los miembros presentes. Dice que tal vez no fueron producidos por el diablo los fenómenos de Bayeres, tal vez, aunque sí todos los demás. Con lo cual denota que Curie negaba esta intervención. Acá vamos a analizar otra vez la página, aparte de esta. Ciertamente, bueno, no fueron los espíritus de los difuntos, ya no cree más Curie en los diablos o demonios del católicos, porque de Mirville, muchos lo comentan, nació en 1802 el marqués de Mirville, Carlos Julius, en Francia, era un escritor erudito, iluminador y medium también. Escribió numerosas obras sobre espiritismo, y a todos decía que era el diablo, ¿no? Desempeñó un papel importante en la difusión de la historia de la casa embrujada de Seidelville, que lo estuvimos analizando en otra sección. Entraron unos animales por la chimenea, fantástico, o la bola felina que después describió Babinet. Ciertamente ya no cree más en los diablos de los demonios católicos, porque de Mirville, el marqués, que cita esta carta de Curie como una prueba triunfante contra la teoría naturalista de Gasparín, contra la teoría de la voluntad de Gasparín el conde. Los fenómenos son producidos por la fuerza de voluntad de los espectadores que están en las sesiones y hacen un círculo, se toman las manos, hacen una bóveda y eso genera que aumente la fuerza de voluntad y desaparezcan las criaturas del más allá. Bueno, Gasparín es el conde, nació en 1810 en Francia, conde Agenor, era un gran escritor, teólogo evangélico, era protestante, enemigo de los católicos, cofundador de la Unión de las Iglesias Evangélicas Libres del catolicismo, luteranas. Luchó en contra de la esclavitud en favor de los africanos. Qué horrible fue la esclavitud de la tan civilizada Europa y América, cayeron en esclavitud en 1800, 1700, y este hombre, la luminaria, y como Abraham Lincoln luchó en contra de la esclavitud, los hombres todos son libres, no solamente unos y los otros, unos blancos y otros esclavos, otros. Bueno, se apresura a enfatizar en la frase anterior, el marqués de Mirville, cuando dice que en Bayeres los fenómenos tal vez no fueron por todo el diablo, pero en todas partes del mundo
es el príncipe de las tinieblas, que otra vez quiere confundir a la humanidad, mostrándose ansioso para transmitir la idea de que el profesor Curie solo se refería a las manifestaciones de Bayeres, que no fueron los diablos o sus engendros, al negar que fueran producidos por demonios. De Mirville defiende aquí la teoría del diablo, por supuesto. Y ahora entramos al subtema erudito faradaysiano de Faraday y de Gasparín. En español aquí le tradujeron este tema como las contradicciones de Gasparín. En inglés está erudito seguidor de Faraday y de Gasparín. Las contradicciones, y lamentamos decirlo, los absurdos en que de Gasparín se deja atrapar son numerosos, nos dice Elena, son numerosos esas contradicciones y esos absurdos que se deja atrapar este conde. El PDF dice, bueno, acá lo comienza, pena nos causa decir que Gasparín cae en muchas contradicciones y absurdos, pues mientras por una parte vitupera, insulta acertadamente a los adictos de Faraday, por otra atribuye a causas naturales fenómenos que llama mágicos. Bueno, los absurdos son muchos de Faraday, sus contradicciones, lamentamos decirlo, son numerosos, se deja atrapar. Al mismo tiempo que critica amargamente las pretensiones de los eruditos faradaysianos. Lo criticaba a estos seguidores de Faraday, como los que hicieron faradaysianos, de Faraday, los que siguen a Tesla, los teslianos. Al mismo tiempo que critica amargamente Gasparín las pretensiones de estos eruditos faradaysianos. Los criticaba. Bueno, Faraday fue un seguidor del científico. Michel Faraday nació en 1791, estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Es uno de los científicos más influyentes de toda la historia. Imagínense Faraday, como Tesla, como Newton. Al mismo tiempo, Gasparín, que critica amargamente las pretensiones de los eruditos faradaysianos, atribuye cosas que él declara mágicas, Gasparín, a causas perfectamente naturales. Es la diferencia, ¿no? En la ignorancia, magia, ¿no? Son causas perfectamente naturales. El PDF dice, pena nos causa decir que Gasparín cae en muchas contradicciones, ese es su tema, y absurdos, pues mientras por una parte vitupera acerbamente a los adictos de Faraday, sus seguidores de Faraday, por otra parte atribuye a causas naturales fenómenos que él llama mágicos. A este propósito dice Gasparín lo siguiente: si tuviéramos que lidiar con tales fenómenos como fue presenciado y explicado por el gran físico Faraday, mejor nos callaríamos la boca, pero hemos ido más allá. Estaba en el más allá que el más allá. ¿Y de qué nos sirve ahora, me pregunto, estos aparatos de Faraday que demuestran que una presión inconsciente lo explica todo? Esta es la teoría que está diciendo. Una presión inconsciente es lo que explica todos los fenómenos: mesas volando, fantasmas apareciendo, bailando el vals. Una presión inconsciente como la fuerza psíquica de Crooked, como la fuerza étnica de Curie, como la fuerza ódica del barón Reichelbach, como la fuerza de la luz astral de los cabalistas, en la casa. Todo lo explica, esa presión inconsciente lo explica todo, Y las mesas resisten a la presión y a la guía. Está la presión para detenerla, no están volando, y a la guía y al impulso inicial, pero la presión inconsciente lo explica todo, eso anterior, ¿no? Que vuelan. Y un mueble que nadie toca sigue los dedos que le apuntan y levita sin contacto y se pone patas arriba. Esto sacado de las tablas, las mesas de Table, volumen 1, página 213. Vamos a analizarlo más lentamente. Todo lo que sea Gasparín. Si tuviéramos que lidiar con tales fenómenos, como fue presenciado y explicado por Michel Faraday, que él fue uno de los científicos que encabezó una investigación de los fenómenos psíquicos, como fue Dmitry Mendeleev en Rusia. Este fue Faraday, escéptico, y decía que todos los medios estaban fingiendo, ¿no? Y fue para dar su sello oficial de la ciencia que eran falsos los fenómenos, y así creó unos aparatos para detectar los fraudes de estos medios. Dice, bueno, Gasparín, si tuviéramos que lidiar con tales fenómenos como hizo Faraday, como fue presenciado y explicado, aquí Elena nos pone un signo de interrogación, explicado por el gran físico Faraday, mejor nos callaríamos la boca. Pero hemos ido más allá, dice este pretencioso Gasparín, más allá de Faraday. ¿Y de qué nos sirven ahora, me pregunto, estos aparatos? Estos aparatos los que inventó Faraday para detectar a los falsos medium, que investigar los fenómenos espiritistas. ¿De qué nos sirven estos aparatos ahora, nos dicen de Faraday, que demuestran que una presión inconsciente de los circunstantes que están ahí en la sesión lo explica todo? Esta es la teoría de la presión inconsciente, la voluntad, decía Gasparín o el otro. Esta presión inconsciente lo explican todo. Y las mesas
resisten a la presión, al detenerla, vuelan, y la guía, el impulso, las mesas lo explican todo, la presión inconsciente. Y un mueble que nadie toca, nadie lo toca, sigue los dedos, lo apuntaba a un lugar y la mesa iba a ese lugar, imagínense. Y levita sin contacto y se pone patas arriba. Esa es la table, aquí el PDF está un poco diferente, dice acá, dice a propósito Gasparín, si no hubiéramos de tener en cuenta otros fenómenos que los explicados por el ilustre físico, Faraday, cerraríamos los labios. Pero nosotros hemos ido aún más allá, nosotros más allá. Y de que han de servirnos esos aparatos de Faraday que todo lo explican por la presión inconsciente, aquí está más corto, ¿no? más lacónico, todo lo explican por la presión inconsciente. Sin embargo, la mesa resiste la presión, vuelan, y al impulso. Y a pesar de que nadie las toca, sigue el movimiento de los dedos, las mesas, que hacia ella señalan. Se levanta sin contacto la mesa y alguno y gira de arriba a abajo. Ahí está la nota de las tables. Pero aún así, se encarga de explicar los fenómenos. Sigue Gasparín, se encarga de explicarlos. Dice él, la gente defenderá los milagros, dirá magia. Cada nueva ley les parece un prodigio. A la gente ignorante, se está burlando él, ¿no? La gente defenderá esto, la mesa volando es magia, no están volando, las mesas levitan. Cada nueva ley les parece al populacho como un prodigio, como un portento. Tranquilícense, tranquilos, tranquilos, lo llama él. Asumo sobre mí mismo, sobre mis hombros colosales, la tarea de calmar a quienes están alarmados. Frente a tales fenómenos, no cruzamos en absoluto los límites de la ley natural. Imaginen qué conclusión da él ante estos fenómenos. Mesa volando, no estamos cruzando en absoluto, dice él, ¿no? Los límites de la ley natural, totalmente contrario, ¿no? He tocado las mesas de Table, volumen 1, página 217. Bueno, vamos a analizarlo, pero aún así se encarga de explicar los fenómenos. Nos dice sarcásticamente Elena, la gente defenderá los milagros, dirá magia. Magia es sabiduría, es el gran conocimiento, no la magia verdadera, no esos ilusionistas que hemos tratado en las últimas secciones, como Roberto Houdini, como David Copperfield, como el otro, no me olvida, mejor. La gente defenderá los milagros, dirá magia. Cada nueva ley les parece a ellos un prodigio, un portento, pero él llama tranquilícense, tranquilícense, lo voy a explicar. No estamos atravesando, asumo sobre mí mismo la tarea de calmar a quienes están alarmados. Frente a tales fenómenos, no cruzamos en absoluto los límites de la ley natural, como no, mesa voladora. Dice el PDF acá, la presión inconsciente, sin embargo, las mesas resisten la presión, de arriba abajo, pasa después Gasparín a explicar los fenómenos por su cuenta y dice, la gente los atribuirán a milagros, ¿no? Como la Bernardeta con la Virgen aquella, de Lourdes. Y no faltará quien nos crea obra de magia, estos portentos, mesa volando. Cada nueva ley les parece un prodigio, cada nueva ley, ¿no? La gravedad, el magnetismo, la atracción, pero yo me encargo de calmar los ánimos, una que no, yo me encargo de calmar los ánimos, tranquilícense, decía allá, porque en presencia de semejantes fenómenos no hemos de transponer los límites de las leyes naturales, no lo hemos atravesado los límites. Le dice Elena sarcásticamente, le responde, seguramente no lo hacemos, no estamos pasando esos límites del más allá, ¿no? De la ley natural, pero ¿pueden los científicos afirmar que tienen en su poder las claves, las llaves de dicha ley? Nos hace esa pregunta Elena. Si estos científicos pueden afirmar que tienen la clave en su poder, las claves o llaves de dicha ley. En inglés dice key, key son llaves, ¿no? Pero en la traducción dice clave. La clave de esta dicha ley, ¿la tienen? El señor Gasparín cree que sí, dice él. Por nuestra parte, no los hemos traspuesto, no dice Elena, pero ¿están seguros los científicos de poseer la clave de estas leyes? Gasparín presume poseerla, como vamos a ver, como dice él en esta parte. Veamos lo que dice Gasparín. No me arriesgo a explicar nada. ¿Para qué estás hablando? No es asunto mío. Le pone un interrogante Elena. ¿Cómo que no es asunto tuyo? ¿Estás opinando en esto? ¿Estás estudiando? No. Lo único que pretendo, dice Gasparín, es autenticar hechos sencillos, me está volando, y mantener una verdad que la ciencia desea apagar, sofocar en todo lo que pretendo hacer, dice él. ¿No? Esperemos analizarlo. No me arriesgo a explicar nada, no es asunto mío, Gasparín, lo único que pretendo es autentificar hechos sencillos y mantener una verdad que la ciencia desea ocultar, sofocar, es todo lo que pretendo hacer. Dice acá, no me arriesgo a dar explicación alguna, porque no es asunto de mi incumbencia. Están metiendo la cuchara.
Mi propósito no va más allá de atestiguar los hechos, atestiguar hechos y sostener una verdad que la ciencia intenta apagar, sofocar. Sin embargo, no puedo resistir la tentación de señalar a quienes nos tratarían como otros tantos Illuminatis o hechiceros, que la manifestación en cuestión, está volando, ofrece una interpretación que concuerda con las leyes ordinarias de la ciencia, vuelve con lo mismo, todo es la ley natural de la ciencia. Sin embargo, no puedo resistir la tentación, dice el conde, de señalar a quienes nos tratarían como tantos Illuminatis o hechiceros. Bueno, los Illuminatis son un movimiento más reciente, ella lo va a analizar más en el tomo 4 de esta obra. Los Iluminados de Baviera, quienes eran Adán Weishaupt. El término original quiere decir adeptos iniciados de la fraternidad. Los adeptos verdaderos, no, pero estos que después usaron las cosas, los hermanos sombra, agarran las cosas buenas y las tergiversan y después todas confunden. La bandera budista original tenía los 7 colores, del rojo al ultravioleta. Se la dieron a Olco cuando fue allá a hacer la gira con Elena, a Asia, y después lo que hicieron los oscuratis para tergiversar esta bandera, la colocaron para el movimiento LGTBI, ¿no? La misma, de rojo al violeta. Lo mismo hicieron los Illuminatis, adeptos iniciados hoy en día de la fraternidad del mal. Los oscuratis, no, son los hermanos sombras, los oscuratis. Dicen que provocaron la Revolución Francesa, el cambio de poder, la toma de la Bastilla, lo que es los girondios, y estamos nosotros. También estaban detrás de la batalla de Waterloo, que fue donde apagaron el fuego de Napoleón, ahí vencieron a Napoleón, los Illuminatis. Ahí se unieron todos, el emperador de Rusia, el zar, el de Austria, el de Prusia y aquel Wellington. También planificaron el asesinato de John F. Kennedy, el primer presidente católico que tuvo Estados Unidos, que se fundó una nación de librepensadores, de masones, que fundaron Norteamérica y se independizaron de lo que es la tiranía de Inglaterra. Querían libertad religiosa, ellos los perseguían en Europa y fundaron una nación con todas las libertades para los seres humanos. Sin ningún proselitismo, tú puedes orar a Jesús, a Mahoma, a Buda, incluso al diablo, y no vas a perder tu empleo como ocurre en Latinoamérica. Si no crees en el Papa, no te dan muchas oportunidades, y por eso están tanta miseria, ignorancia, desde México hasta el río Bravo, la Patagonia, Chile, todos países ignorantes, pobres, miserables, y son católicos. En Europa, España, Portugal, los católicos son los más atrasados allá. En cambio, Suecia, Noruega, Alemania, Suiza, Dinamarca, ya están en primer mundo. Los nórdicos se liberaron de esas huestes infernales. Bueno, los Illuminati estaban detrás de lo que el asesinato de John F. Kennedy, el complot comunista. Los comunistas eran todos altos masones judíos, como Lenin, como Karl Marx, como Stalin, como Trotsky, como Brecht. Todos eran judíos engañando a la gente. El complot comunista, los comunistas mataron millones de seres humanos, mataron a los propios rusos, le quitaron las herramientas a los campesinos para que murieran de hambre. Vino la gran hambruna, el canibalismo allá en Rusia cuando estaban los soviets. Esto lo hacen para acelerar el nuevo orden mundial. Nuevo orden secolorum, que está en el Dora, en la parte de atrás. El nuevo orden mundial, el ojo, la pirámide. Domina la industria cinematográfica depravada de Hollywood, los Illuminatis, pero siempre premian las películas malas, degeneradas, donde muestran a los judíos que son buenos, que son pobrecitos, como El pianista, La lista de Schindler, La vida es bella, y son totalmente ellos los victimarios que controlan ese sistema. Bueno, esos son los Illuminatis, dice él, Gasparín. Sin embargo, no me puedo resistir la tentación de señalar que a quienes nos tratarían como otros tantos Illuminatis o hechiceros, ¿no? Como Elena, le decían una hechicera, una bruja, que la manifestación en cuestión, me está volando, ¿no? Ofrece una interpretación, dice él, que concuerda con las leyes ordinarias de la ciencia. Aquí el PDF está diferente, dice lo siguiente. Bueno, dice, no, sin embargo, no puedo resistir la tentación de manifestar a quienes nos confunden con los iluminados, que son Illuminatis, o con los brujos, que las manifestaciones en cuestión pueden explicarse de acuerdo con los principios generales de la ciencia. Pueden clasificarse, dice él, ¿no? De la ciencia. Supongamos que un fluido, viene la explicación ahora, ¿no? Supongamos que un fluido emana de los experimentadores y principalmente de algunos de ellos. Viene la explicación, un fluido emana de los que están ahí en las sesiones, ¿no? Y principalmente de algunos de ellos, o sea, los más poderosos tienen un fluido más potente. Supongamos que la voluntad humana, la voluntad, que hay que trabajarla mucho, la fuerza de la voluntad, el poder de la voluntad, el Ida Shakti, supongamos que la voluntad determina la dirección que toma el fluido. Si se va a la derecha, si se va a la izquierda, si se va arriba, si va abajo, si cómo fluye. O sea, la voluntad determina la dirección de ese fluido y comprenderéis fácilmente la rotación y levitación de aquella de las patas de la mesa
hacia la cual se expulsa con cada acción de la voluntad un exceso de fluido. Se está expulsando, es la explicación que da él. La mesa gira o se levanta por la acción del fluido acumulado sobre ella, dice el PDF que vamos a analizar. Bueno, es la explicación que da Gasparín. Interesante, no es el fluido, como lo decía Mesmer o el barón Dupotet, un fluido que emana de los experimentadores y principalmente de algunos de ellos. Supongamos que es la voluntad determina la dirección que toma el fluido y comprenderéis fácilmente la rotación y levitación de aquella mesa, de las patas de la mesa, hacia la cual se expulsa en cada acción de la voluntad un exceso del fluido. Dice el PDF acá. Bueno, en cuestión pueden explicarse de acuerdo. En efecto, si suponemos que los experimentadores, y más particularmente de algunos de ellos, emana un fluido cuya dirección está determinada por la voluntad del individuo, lo que decía el anterior, la presión inconsciente, ¿no? Está determinada por la voluntad del individuo la dirección, no será difícil comprender cómo gira o se levanta la mesa por la acción del fluido acumulado sobre ella. Se acumula ese fluido. Supongamos que el vaso, que es de vidrio, hace que el fluido se escape, un vaso, ¿no? Y comprenderéis como un vaso colocado sobre la mesa puede interrumpir su rotación. O sea, se cae, no deja de levitar la mesa, le pones un vaso de vidrio. Y que el vaso colocado sobre uno de sus lados de la mesa provoca la acumulación del fluido en el lado opuesto de la mesa, lo que en consecuencia de esto se levanta, vuela la mesa. ¿Qué explicación? El vidrio, que es dice acá, supongamos también que el vidrio es mal conductor, en inglés no uso la palabra vidrio, es un vaso. Supongamos que también el vidrio es mal conductor de dicho fluido y tendremos explicado el por qué un vaso puesto en medio de la mesa interrumpe la rotación, levitación, mientras que si lo ponemos a un lado se acumula todo el fluido en el opuesto, que por esta razón se levanta en alto la mesa. Dice Elena ahora la explicación. Si todos los experimentadores que están ahí, ¿no?, fueran mesmerizadores inteligentes, que usa la palabra mesmerizadores, allá va a usar hipnotismo. Si todos estos experimentadores fueran mesmerizadores inteligentes, es la fuerza magnética y sus aplicaciones prácticas. Es una corriente vital, esta corriente magnética, no, es una corriente de prana que puede transmitir de una persona a otra, que permite ejercer una influencia directa sobre la mente y la voluntad del sujeto mesmerizado. Influencia directa, ¿no? La referida corriente de prana es la energía vital que, especializada por el doble etéreo, tenemos la relación que hay entre el doble etéreo y el prana, emite el mesmerizador para restaurar a una persona débil, curarla y curar sus enfermedades. Ese es el verdadero mesmerizador, Mesmer, Dupotet, no el que hipnotiza para fines negativos. Si todos los experimentadores fueran mesmerizadores inteligentes, la explicación, menos ciertos detalles importantes, podría ser aceptable, nos dice Elena, ¿no? Si todos fueran mesmerizadores. Dice acá el PDF, aparte de algunos pormenores no despreciables, podríamos aceptar esta explicación si todos los circunstantes fueran hábiles. La palabra negativa, hipnotizadores. Esto es el traductor se lo inventó, es mesmerizador, no hipnotizador. Y mucho también pudiéramos admitir respecto a la intervención de la voluntad, de acuerdo con lo que dice el conde Gasparín. Hasta aquí el poder de la voluntad sobre la materia inanimada, sobre la materia inerte, ¿no?, como la telequinesis, mover un objeto con la mente. Hasta aquí el poder de la voluntad sobre la materia inanimada. Estos son CDs inferiores como levitar, leer pensamientos, telequinesis. Uno debe buscar los CDs superiores, no los inferiores. Esto lo explican los Yoga Sutras de Patanjali. Hasta aquí el poder de la voluntad humana sobre la materia inanimada, inerte, según el erudito ministro Gasparín de Luis Felipe. Luis Felipe fue el último rey de Francia, Borbón, por la intervención del gran Corso Napoleón. Vino él y se declaró el mismo emperador, se autocoronó Napoleón y tumbó a los Borbones. Esta es la explicación del erudito ministro Luis Felipe, o sea, Gasparín, no era cualquiera, era ministro de Luis Felipe. Dice acá, bueno, y muchos también pudiéramos admitir respecto a la intervención de la voluntad, de acuerdo con el erudito ministro de Luis Felipe. Pero, ¿qué hay de la inteligencia exhibida por la mesa? Vamos a la gran cuestión. La inteligencia exhibida por la mesa. Le hacían preguntas y respondía, ¿no? ¿Qué explicación él da sobre las respuestas obtenidas a través de la agencia de esta mesa? Las preguntas que dice Gasparín sobre eso, ¿qué explicación da? Respuesta que no podrían haber sido reflejos del cerebro de las personas que están ahí presentes. Reflejos, como los elementales que le leen los pensamientos y le dicen al medio en lo que está pensando el otro, no pueden ser reflejos del cerebro de los presentes. Una de las teorías favoritas de Gasparín.
porque sus propias ideas eran en todo contrario de la filosofía muy liberal expuesta por esta maravillosa mesa. Ellos eran conservadores, tenían ideas más ortodoxas y la mesa tenía opiniones muy liberales. O sea, no son, con esto se demuestra que no eran reflejos de cerebros de los circunstantes. Todo lo contrario, dice acá el PDF. Pero, ¿qué decir de la inteligencia denotada por la mesa en sus respuestas? Con seguridad que estas respuestas no podrían ser el colectivo reflejo cerebral de los circunstantes, según opina Gasparín, porque las ideas de ellos discrepaban no poco de la en extremo liberal filosofía expuesta por estas maravillosas mesas. Sobre este asunto guarda silencio Gasparín, cualquier cosa menos espíritus, ya sean humanos, satánicos o elementales. La conclusión que hace por la inteligencia recibida Gasparín, ya que la voluntad no admite que eran elementales, ni espíritus humanos o satánicos o elementales, que lo hemos visto en otra parte, no como silfos, ondinas, salamandras, etc. Así, la concentración simultánea del pensamiento. Es una hipótesis. El pensamiento se concentraba, los que estaban ahí, o la acumulación del fluido, como le explicó ahorita lo que es Gasparín, del conde Gasparín, ese fluido que se acumulaba, se encontrará que no están muy lejos, no serán mejores que la cerebración inconsciente, esa es otra teoría, era la cerebración, y la fuerza psíquica de William Crookes, de otros científicos. Todas estas se parecen, ¿no? Acá el PDF dice, porque las ideas de ellos discrepaban, bueno, sobre esto nada, dice Gasparín, como si a cualquier explicación recurriera con tal de no admitir la influencia de los espíritus, ni humanos, ni satánicos, ni elementales. Resulta, por lo tanto, que la simultánea concentración del pensamiento, simultánea, ¿no?, y la acumulación de fluido, otra teoría, no son más satisfactorias explicaciones que la fuerza psíquica de Crookes y de otros científicos. Debemos intentarlo de nuevo, dice Elena, ¿no? Debemos intentarlo de nuevo y podemos predecir de antemano que las 1001 teorías de la ciencia resultarán inútiles hasta que confiesen que esta fuerza, lejos de ser una proyección de las voluntades acumuladas del círculo, es por el contrario una fuerza normal, extraña a ellos mismos y suprainteligente. ¿Qué conclusión nos da Elena en esta parte final del estudio? Debemos intentarlo de nuevo y podemos predecir de antemano que las 1001 teorías, una ironía, las 1001 noches, ¿no?, de los árabes, las noches árabes, de las 1001 teorías, la fuerza psíquica, la fuerza étnica, la fuerza ódica, las 1001 teorías de la ciencia resultarán inútiles hasta que confiesen esos científicos que esta fuerza, lejos de ser una proyección de las voluntades acumuladas del círculo, de personas que están ahí circunstantes, es por el contrario una fuerza normal, nueva, extraña a ellos mismos y más inteligente que ellos. Dice el PDF, preciso es buscar nuevas soluciones que de antemano califiquemos de insuficientes, por numerosas que sean, hasta que la ciencia reconozca, por causa de los fenómenos psíquicos, una fuerza externa a los circunstantes y más inteligente que todos ellos. Hermano, los micrófonos están abiertos. Cualquier pregunta, opinión, comentario son totalmente bienvenidos. ¿Qué les ha parecido el estudio de esta bella obra, la Isis de Velada? Roberto, por ahí, Roberto. Luis. Giovanna está ahí. Sí, Ernesto, yo estoy aquí. No sé, a ver, Argelia. Ay, fíjate que no, verdaderamente no tengo nada. Solo les estoy escuchando. Es que yo no tengo el texto ese. Y sí lo estoy leyendo aquí, que lo pusieron en la pantalla. Pero es bueno leerlo antes, ¿verdad? Para poder uno Exacto. comprender esto. Sí. Aunque son muchos fenómenos
psíquicos que se manifiestan, ¿verdad? Pero tal vez había que preguntar qué pasa con la gravedad, con la atracción. Si podemos nosotros también levantarnos, ¿verdad? ¿Cómo hace la ley esta que nos tiene atrapados aquí y no podemos levantarnos? Bueno, solo ideas y nada más, nada concluyente. Pero no sé, yo creo que las demás señoras ya se fueron. Creo que solo tú estás porque no veo a nadie. No, sí están. Bueno, yo sí los miro a todos. Oh, sí. Oh, Yo bueno. aquí